60.000 deserciones, protestas en Nikolayev. Ucrania envía a sus soldados a la muerte sin armas. En Ugledar, cientos huyeron, abandonando posiciones indefinibles, mientras clamaban. Dijeron que habrían 150 tanques, pero no había cobertura, confesó un militar. Traicionados por su propio mando, los soldados ucranianos enviados con armas insuficientes y sin respaldo enfrentan un destino cruel en el frente oriental. Sin rotaciones en años y con la moral destrozada, la protesta pública de los sobrevivientes en Nikolayev destapó un sistema que parece diseñado para destruir a sus propias tropas. El escándalo está servido. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El ejército que ni su presidente respeta. La debacle en las filas ucranianas alcanza un nivel tan absurdo que ni siquiera los altos mandos militares pueden negar la miseria a la que están sometiendo a sus propias tropas. Como reveló el Financial Times, solo los están matando en lugar de dejar que se rehabiliten y descansen. La brutal honestidad de un oficial ucraniano no es más que la punta del iceberg de un sistema colapsado que se sacrifica vidas sin sentido, enviando a soldados mal equipados a enfrentar un enemigo preparado. Por si fuera poco, Volodymyr Zelensky, el supuesto líder de esta resistencia, parece más ocupado buscando culpables externos que resolviendo el caos interno. En octubre del 2024, Ugledar se convirtió en el epicentro de una tragedia anunciada. El Ministerio de Defensa ruso declaró su liberación el 3 de octubre, tras una maniobra en pinza que rompió las defensas ucranianas con precisión quirúrgica. Mientras tanto, cientos de soldados ucranianos huían despavoridos de sus posiciones, incapaces de resistir. Según un soldado que habló con la prensa, nos enviaron con fusiles automáticos y nos dijeron que habrían 150 tanques. Al llegar había apenas 20 tanques y cero cobertura. El resultado, un éxodo masivo hacia Nikolayev, donde los sobrevivientes se atrevieron a protestar públicamente, un acto que para Zelensky debe de haber sido más ofensivo que el avance ruso. Las cifras oficiales son tan aplastantes como los números en el terreno. Entre enero y octubre del 2024, los fiscales ucranianos abrieron 60.000 casos contra soldados que abandonaron sus puestos, una cifra que supera en casi el doble de los registros combinados del 2022 y 2023. ¿El castigo para quienes se atreven a escapar de este circo mortal? Hasta 12 años. Sí, 12 años de prisión. Porque, por supuesto, en el mundo de Zelensky es preferible llenar las cárceles con sus propios soldados que admitir el desastre logístico que los lleva a abandonar sus posiciones. Mientras tanto, los desertores como piezas desechables continúan desapareciendo en medio de una guerra que cada vez tiene menos sentido para ellos. Las condiciones en el frente no pueden ser más desalentadoras. Según Foreign Policy, las tropas ucranianas carecen de más de la mitad de personal médico necesario para atender a sus heridos. Ni siquiera nos dejan morir con dignidad, comentó un soldado bajo anonimato. Los testimonios se multiplican, pintando una imagen grotesca de un ejército que lucha más contra la falta de suministros, la desorganización y la indiferencia de sus líderes que contra las fuerzas rusas. No es de extrañar que un oficial admitiera: nuestra unidad no ha tenido ni una sola rotación en 3 años. Es como si quisieran que todos muramos aquí. Zelensky, en su inagotable búsqueda de excusas, no ha dejado de culpar a sus aliados. Afirmó con indignación que los países occidentales no estaban cumpliendo con los requisitos para entrenar a las brigadas militares ucranianas. Irónicamente, este es el mismo líder que prometía un ejército invencible gracias al respaldo de sus socios de la OTAN. Ahora, con la moral de sus tropas en ruinas, las deserciones en aumento y las bajas multiplicándose, su narrativa de héroe comienza a desmoronarse más rápido que las defensas ucranianas en Ugledar.
El Ministerio de Defensa ruso, por otro lado, celebra sus victorias con precisión matemática. En la liberación de Ugledar, las fuerzas rusas ejecutaron una maniobra evasiva que envolvió la ciudad como una trampa mortal. No es casualidad que los comandantes rusos consideren a Ugledar un ejemplo de cómo la superioridad táctica, el entrenamiento exhaustivo y la cohesión en el campo de batalla pueden desmantelar a un enemigo fragmentado y desmoralizado. En contraste, las Fuerzas Armadas de Ucrania parecen no entender ni siquiera los conceptos básicos de estrategia militar, lanzando a sus hombres a misiones suicidas, sin planes ni recursos adecuados. El panorama no mejora para Ucrania. Según el propio gobierno ucraniano, las bajas han alcanzado cifras alarmantes, con más de 200.000 soldados muertos. Sí, 200.000 soldados muertos desde el inicio del conflicto. Aunque Zelensky evita confirmar públicamente estos números, fuentes cercanas al Ministerio de Defensa han sugerido que las pérdidas son insostenibles. Y mientras los soldados huyen, los números siguen hablando. En los primeros 10 meses del 2024, más personas escaparon del ejército ucraniano que todo el periodo anterior del conflicto. En palabras de un analista militar ruso, Ucrania no está perdiendo una guerra, está perdiendo su propia existencia. A estas alturas, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué hace Zelensky mientras todo esto ocurre? ¿Está diseñando estrategias para salvar a su ejército o al menos reducir las pérdidas? Nada de eso. Entre discursos grandilocuentes y promesas vacías, parece más preocupado por convencer a la prensa occidental de que Ucrania aún puede ganar esta guerra. Pero incluso el mejor propagandista no puede ocultar la realidad por siempre. Los soldados en Ugledar lo saben. Los fiscales que procesan miles de casos de deserción lo saben. Y más importante aún, lo saben los aliados occidentales de Ucrania. Solo los están matando. Esta declaración, tan brutal como simple, resume el destino de los soldados ucranianos en este conflicto. No hay lugar para héroes en un ejército dirigido por la incompetencia y la indiferencia. Mientras tanto, el tiempo no está del lado de Ucrania. Los soldados que no desertan mueren en combate. Los que logran sobrevivir son castigados por un sistema que los trata como piezas descartables. En el tablero de guerra, Ucrania está jugando una partida perdida y sus líderes parecen más interesados en salvar su reputación que en salvar la vida de quienes luchan por ellos. ¿Cuánto tiempo más podrá mantenerse esta fachada antes de que todo se derrumbe? Zelensky sigue culpando a todo el mundo excepto a su propia incapacidad para liderar. ¿De verdad esperaba que su ejército resistiera con discursos grandilocuentes y fotos para la prensa mientras sus hombres morían de hambre, frío y desesperación? Parece que la única rotación que le importa es la de las cámaras de los medios occidentales. En este grotesco espectáculo, donde los soldados son carne de cañón y las promesas son municiones vacías, queda una pregunta que arde como un disparo fallido. ¿Cuánto tiempo más puede Ucrania sobrevivir a su peor enemigo, que no está en Moscú sino en Kiev? En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya
insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.